Los sindicatos al comienzo han sido simple agremación para defenderse económicamente. Ese es su pasado. Su presente es ya organizarse más y desarrollarse políticamente, y su futuro servir a la conquista del poder. Eso ya nos dijo Marx. Entonces, ¿el problema cuál es? ¿Cómo combinamos las dos luchas? La lucha por la reivindicación, que es una guerra de guerrillas, como nos dijo el propio Marx, la lucha por el salario, por la jornada, las condiciones de trabajo y otros derechos que desarrolla la clase, el proletariado y el pueblo, y se lanza a una huelga en una guerra de guerrillas en la cual no solamente lucha por una cuestión concreta económica o política, si es de interés general, sino que se está preparando para los grandes momentos por venir, y esa es su esencia histórica fundamental. Entonces, ¿nuestro problema cuál es? Compaginar la lucha reivindicativa con la conquista del poder. A eso le llamamos desarrollar el trabajo de masas en y para la guerra popular. Señores, es claro que el contenido ideológico de algunos sectores que han encabezado esta huelga tienen en su ser la instrumentalización de la huelga, no solamente por el tema absolutamente reivindicativo, sino que responden, y lo ha dicho el congresista Tubino muy bien, todos tenemos derecho a la huelga, es un derecho constitucional, yo diría hasta un... Culmine, congresista. Y un derecho natural del trabajador. Pero mi derecho a la huelga termina en el derecho de otros trabajadores que también tienen derecho a llegar a sus puestos de trabajo en otros sectores, que se demoran 4 o 5 horas porque se tomaron las vías, porque se tomaron carreteras, porque se impide el tránsito vehicular y se pretende que la policía no haga nada y estemos en una suerte de liberalismo, de dejar hacer y dejar pasar cuando se está infringiendo la ley. Entonces sí, derecho a la huelga sí. No creemos en la criminalización de la protesta y en eso estamos de acuerdo, pero tampoco creemos en el libertinaje de la protesta y en el libertinaje de la huelga, que es lo que hemos visto en los últimos días también. Así que nosotros respaldamos la gestión de nuestra ministra de Educación porque consideramos que ha estado a la altura de las circunstancias, porque ha sido una situación difícil y porque hemos tenido varios grupos aquí presentes que asumir el reto de enfrentar la dificultad de una huelga que no se presentaba muy fácil. Frente a lo coyuntural... Culmine, por favor, congresista. Vayamos por lo esencial y por lo fundamental. El futuro de nuestros niños está de por medio. El futuro del país está en juego en este momento. Tenemos que continuar con la reforma educativa. Si queremos hacer una revolución social en el Perú, el cambio de nuestro país parte por mejorar la calidad de la educación. Nuestros niños y nuestros jóvenes no pueden estar condenados a ser educados por maestros mediocres y por eso se tienen que hacer las evaluaciones, porque tenemos que construir una educación competitiva, porque tenemos que dar en la escuela pública una calidad que esté a la altura de los derechos que tienen los más pobres de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Horacio Pacori. Señor presidente, la congresista Tania Pariona me ha pedido una interrupción. Le voy a dar las 2 interrupciones. Congresista Pacori, usted tiene 2 minutos de intervención. Si va a dar 2 minutos también a la congresista Tania, ella es la siguiente oradora. Y justamente está solicitando los mismos 2 minutos, así que le ruego que haga uso de la palabra y le voy a dar 1 minuto a la congresista Pacori. A la congresista Pariona. 1 minuto. Presidente, todos tenemos derecho a hablar y una interrupción es una interrupción y lo que nos corresponde como minutos es lo que nos debe corresponder. Yo quiero empezar, colegas, diciendo que queda totalmente evidenciado que desde el Ejecutivo y el gobierno de turno no ha tenido capacidad para responder a un conflicto latente y que luego estalló con la presencia masiva de maestros aquí en la capital. No hubo una respuesta oportuna, ni pertinente, ni con un mecanismo apropiado para atender demandas justas. Los que venimos de escuelas públicas sabemos de carne propia de todo el abandono que hay al sector educación. Sabemos de toda la precariedad y cómo niños, no teniendo una buena pizarra, una buena escuela, a pesar de ello, destacan.
y destacamos, y por eso estamos aquí en el Parlamento. Congresista Pacori, puede hacer uso de la palabra. Presidente, por su intermedio para manifestarle a la ministra y traerle recuerdo a este Pleno del Congreso de la República, de que esta es la segunda vez que se interpela a una ministra. Y se interpela a una ministra porque esto pone al desnudo la problemática de educación que estamos enfrentando en la actualidad. Problemática que tras la última medida de lucha que han encaminado los maestros no ha tenido una solución dialogada. Y no ha tenido una solución dialogada porque han sido los maestros quienes han suspendido esta medida de lucha. Porque han sido los maestros los que han decidido volver a las aulas y no ha sido la voluntad desde el Ministerio de Educación. Señor presidente, déjame decirle a la ministra por su intermedio de que estamos haciendo una evaluación de lo que nos ha dejado este proceso de lucha, pero no se ha dicho que después de esta medida de lucha, qué medidas más se van a sumar para la actual problemática que ha dejado este proceso de lucha. Una de las grandes preocupaciones en la actualidad de todos los maestros es el decreto de urgencia número 12, que establece descuentos de las remuneraciones de los maestros, el bloqueo de cuentas de los gobiernos regionales, y si es que van a hacerle los pagos a los docentes, se les ha amenazado con denunciar penalmente a los funcionarios y a las autoridades que decidan esta decisión. Esto es un tema que nos preocupa y quisiéramos que la ministra responda a este tema. Se ha hablado en este Pleno del Congreso del abuso que se ha podido cometer en esta medida de lucha a la Policía Nacional, pero no se ha dicho y no se visibiliza el abuso al cual han sido sometidos los maestros del país. Muestra de ello es que, por ejemplo, la profesora Patricia Araujo, en la actualidad, Para culminar con eso. muestra de ello es la situación de salud en la que se encuentra la profesora Patricia Araujo, quien desde el día 17 de agosto hasta el día de hoy sigue internada en el puesto de salud. Ella no puede caminar, producto del enfrentamiento, de la represión que ha cometido la policía a esta maestra. Esto es un tema que nos preocupa. Y de seguro, los más de 15 maestros que van a enfrentar un proceso judicial en adelante, y esperemos pues que no sean criminalizados. Creemos que este cuestionamiento que le han hecho los maestros viene por un tema fundamental y que la ministra no nos ha respondido. ¿De qué manera el Ministerio de Educación está fiscalizando a la derrama magisterial? Este es un tema que quisiéramos saber y quisiéramos que se responda. Y no ha quedado claro el tema del incremento del piso salarial. Se les ha incrementado a 2.000 soles, pero no se ha dicho con claridad que también se les ha incrementado. Gracias, congresista Pacori. Tiene la palabra el congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente, colegas congresistas. La ministra Martens está hoy en este hemiciclo en calidad de interpelada tras 53 días de huelga del Magisterio Nacional. Este es un acto democrático y de control político. La moción de interpelación fue presentada durante la huelga y los clásicos opinólogos, periodistas, pseudoperiodistas y políticos sostenían que no se debía interpelar durante la huelga porque se le quitaba autoridad a la ministra, como si tendría alguna autoridad. Y ahora que ha pasado la huelga, dicen que no se debe interpelar porque es extemporáneo. Esta es, pues, la doble moral que busca que este Congreso
no cumpla con su rol fiscalizador. Hasta nos quieren endilgar el mote de obstruccionistas, pero ni eso, ni las críticas sesgadas de un gran sector de la prensa impedirán que cumplamos el rol para el cual nos ha elegido el pueblo peruano en forma mayoritaria. Nosotros sí cumplimos con el encargo del pueblo. Por su intermedio, señor presidente, señora ministra, el manejo de esta huelga fue un completo desastre y mostró su total impericia y falta de experiencia. Pero ahora ya sabemos que no podemos esperar más de usted. Recordemos algunos pasajes. Después que la ministra recibió a Pedro Castillo y los 25 dirigentes del Comité de Lucha Regional, anunció despidos y descuentos a los maestros. Pero el siempre oportuno Pedro Pablo Kuczynski la desautoriza y anuncia que él los va a recibir personalmente, como efecto sucedió. Acá una pregunta, por su intermedio, a la señora ministra. Señora ministra, ¿usted no se sintió desautorizada por el presidente? Porque el pueblo se dio cuenta que públicamente sí fue desautorizada. Y si hubiese renunciado en ese momento, qué gran favor le hubiese hecho a todo el país. Otra grave incoherencia es que en un primer momento de la huelga recibe a Pedro Castillo y a los dirigentes regionales. Luego, en un acto inexplicable, se niega a recibirlos. Es más, acepta un diálogo e innova un diálogo nunca antes visto, donde la ministra dialogaba desde su torre de marfil en el piso 12 del ministerio y los maestros tratados con desdén en el primer piso. Claro, para eso algunos congresistas se prestaron de lleva y trae. Pero inexplicablemente, después de eso, se vuelve a reunir nuevamente con ellos. ¿Puede la señora ministra explicarnos, darnos alguna explicación a estas idas y venidas? Yo creo que sí hay una explicación, su total falta de experiencia, pero toda esta incapacidad quedó rubricada con su gran negociación, que fue la causa real para que esta huelga se prolongara tanto tiempo. Los maestros solicitaban aumento de sueldos, nivelar el sueldo de los maestros contratados con los nombrados. Solicitaron 200 millones de pagos para la deuda social. Solicitaron incrementar el PBI para el sector. La ministra presidente aceptó todos esos requerimientos económicos y dejó libre el tema de la evaluación. Y obviamente, si los maestros ya habían conseguido todo lo económico, ¿por qué iban a aceptar este punto si no estaba condicionado a nada? Por su intermedio, presidente, señora ministra, cuando hay un pliego de reclamos, no se negocia por separado. Es todo o nada. Si usted o alguno de sus viceministros o funcionarios caviares tendrían alguna experiencia y no serían solamente de escritorio, esta huelga no hubiese demorado tanto. Señor presidente, permítame pasar un pequeño vídeo. Señor presidente, un pequeño vídeo, por favor. Autorización concedida. Profesores excarcelados por terrorismo contratados que pertenecen al magisterio. Muy bien, entonces vamos a ir en orden, ¿no es cierto?
En Lima, por ejemplo, en Lima son en total 253, ¿verdad? Sí. Esta es la fuente de la DIRCOTE. En Lima hay 87 excarcelados por terrorismo que han sido contratados y que pertenecen al magisterio. Sí. En Ancash, 20. En Piura, 17. En Cajamarca, 14. Esto es el colmo, de verdad. En Apurímac, 12. Ucayali, 2. Ica, 2. San Martín, 11. Lambayeque, 10. Huánuco, 7. Ayacucho, 6. La Libertad, 5. Amazonas, 4. Moquegua, 2. Puno, 2. Tumbes, 2. Loreto, 1. Madre de Dios, 1. Huancavelica, 1. Viceministro Valdés, ¿cómo han llegado a este número? Por favor, explíquenos. Cruzando la base de datos del INPE con la base de datos de profesores. Yo no entiendo cómo es posible esto. Entonces, bueno, eso es una sorpresa. Estamos hablando también de una cifra enorme de profesores. ¿Y no le han pasado la lista ya a la ministra? Ya, claro, eso ya está en estos momentos en manos del Pero Ministerio de esto es información cruzada. Cruzada. Muy bien, y que ya se mandó al Ministerio de Educación. ¿Desde cuándo tiene esta información que 253 excarcelados que han sido sentenciados por terrorismo están en las aulas enseñando a nuestros hijos? Y si esa información, ¿de cuándo la tienen? Y si en su momento lo hicieron conocer al ministro Saavedra o a la Usted me ha dicho Martins, que la información de los profesores contratados ya está en el Ministerio de Educación. Sí. ¿Desde cuándo? A ver, la cifra, la fecha exacta no la conozco. ¿Desde cuándo? No puedo decirles, pero tiene ya... ¿Varios días? Sí, ya tiene varios días esta información. No, semanas no. ¿Esta semana o la semana pasada? Esto ha sido parte, yo diría que tiene esta información, más o menos unas 3 semanas, quizás con... ¿Y no los han votado? No lo sé. O sea, nosotros no manejamos el Ministerio de Educación. Señor presidente, colegas congresistas, este vídeo es del 17 de agosto, donde nada menos que el viceministro del Interior, citando a fuentes de la Dirección contra el Terrorismo, dice que la ministra Martins, acá presente, por lo menos desde la última semana de julio, ya sabía que habían 253 excarcelados por delito de terrorismo enseñando en las aulas a nuestros niños. La pregunta es, ¿qué hizo la señora ministra? Absolutamente nada. No movió un solo dedo. Y lo que es peor, presidente, hasta el día de hoy, lo afirmo categóricamente, la señora ministra no ha hecho absolutamente nada. Esos terroristas excarcelados siguen enseñando en las aulas a nuestros hijos. Ni siquiera han tenido la capacidad de enviar esa relación a los gobiernos regionales. Es por ello que los terroristas siguen nucleándose en el país. Es por eso que este miércoles, una vez más, esos terroristas a que ustedes les dan cabida en el Estado han asesinado nuevamente a policías. ¿Por qué pasa esto? Porque a personas como la ministra no les interesa el país ni nuestro futuro. Señores padres de familia, colegas congresistas, señores periodistas, pregunto, ¿merece la señora ministra Martins seguir como ministra? No, 1000 veces no. Señora ministra, usted siga en su cajita de cristal, en su mundo de ilusión, pero deje de jugar a ser ministra, porque no dio ni dará la talla. Y si le quiere hacer un favor, renuncie, pero renuncie ahora mismo. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Ushiñawa Huasanga, por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Saludar a todos los señores congresistas. Presidente, la expresión de cada uno de los señores congresistas es el clamor de nuestros maestros de todo el Perú. Presidente,
La deuda social es un trato inhumano que vienen recibiendo nuestros profesores, cesantes y jubilados de la región de Ucayali. Más de 150 profesores cesados ya han muerto, sin recibir los esperados incentivos de haber dedicado su vida a la educación de los hijos de nuestra región de Ucayali. Actualmente son un total de 1.354 profesores que a su avanzada edad continúan esperando el pago de la deuda social que tiene el Estado con cada uno de ellos. Señor presidente, la señora Luz Angélica Gutiérrez Mendoza, presidente de la Asociación de Jubilados y Cesantes de la región de Ucayali, manifiesta que se encuentra deterioradamente la salud de nuestros maestros jubilados y no existe la calidad de mejora de sus salarios para que de esta manera puedan también ellos resolver sus problemas. Por muchos años vienen reclamando y muchas veces existe ya una sentencia judicial, existe un mandato administrativo, pero hasta la fecha no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación no presupuesta para que de esta forma el gobierno regional pueda cumplir con este mandato constitucional, que es un mandato de la ley, y la ley se debe dar el estricto cumplimiento. Señor presidente, me pide la interrupción. Congresista Lisbeth Robles, la interrupción. Muy buenas tardes, señor presidente, queridos colegas. A través suyo, el saludo correspondiente a la señora ministra. Señora ministra, le recuerdo que la huelga no ha terminado por su gestión, sino que las bases están reorganizándose a través de la presidencia. Señora ministra, ¿por qué usted busca desacreditar los justos reclamos de nuestros maestros cuando las rúbricas de evaluación no responden a la realidad del magisterio peruano? Quien le habla es una maestra de aula. Es muy diferente a ser maestro dentro de las universidades. Nosotros sabemos y hemos escuchado mucho acerca de este gran profesor peruano, reconocido a nivel mundial, Juan Raúl Cadillo León, quien él mismo ha dicho dentro de las entrevistas que si él fuera evaluado con estas rúbricas de evaluación que tanto propone el ministerio, pues saldría desaprobado. Entonces, señora ministra, ¿de qué estamos hablando? La segunda interrupción también. ¿Habla usted de revalorización hacia el maestro? Cuando usted está exponiendo el maltrato popular, haciendo creer que están en contra de la evaluación. Pero hay algo bueno y rescatable cuando usted está dando los beneficios, tanto en los contratados como en los nombrados. Pero además tenemos nosotros que rechazar todo acto de violencia que han sufrido nuestros maestros. Además, señor presidente, a través de todos, hay algo que se nos ha escapado. 1 minuto de silencio por 8 maestros que han muerto. ¿Dónde queda eso? Así es que yo le pediría a través de la presidencia, queridos colegas, pues ese minuto de silencio, señor presidente. A ver, ha pedido la congresista Lisbeth el minuto de silencio por los... en este momento. Son 8 maestros de nuestro país. Durante esta huelga que han estado... A ver, guardemos un minuto de silencio por los maestros fallecidos.
Gracias. Congresista Uchiniagua. Tiene la palabra el congresista Uchiniagua, el siguiente... Presidente... Termine el congresista Uchiniagua, con todo gusto voy a mandar a consulta. Para continuar. Presidente, también la señora ministra en esta mañana ha manifestado que el gobierno regional debe garantizar el orden educativo en las regiones. Pero ¿cómo va a garantizar si el Ministerio de Educación no le da el presupuesto necesario para que pueda cumplir con los maestros? Además de eso, también ha referido la ministra que dan el desayuno y el almuerzo escolar. En Esperanza del Purús, en Breu, en Atalaya, en toda la Amazonía peruana, presidente, no llega lo que es el desayuno ni el almuerzo escolar. ¿Y quién controla todo esto, presidente? No hay nadie quien controle lo que es el fondo del Estado. Presidente, también en la capacitación, en la zona de Purús, Breu, la zona fronteriza de la Amazonía peruana, los maestros con pocos sueldos, ¿cómo se van a capacitar si no tienen los recursos necesarios? ¿Qué va a...? Un minuto de culminio. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación para que pueda resolver este problema de la capacitación de nuestros maestros de la Amazonía peruana, para que de esta forma puedan dar una mejor educación a estos niños que se encuentran en los lugares más alejados de la Amazonía peruana? Muchas gracias, presidente. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el señor congresista Segundo Tapia, por 4 minutos. Gracias, presidente. Me piden una interrupción. Congresista Costa, ¿cómo no? Tapia. No, presidente, yo quería una aclaración a mi colega, la congresista, que pidió el minuto de silencio, porque, digamos, todos nos hemos levantado y, en efecto, si hay alguien que ha fallecido, estamos dispuestos a hacerle los honores. Pero entiendo que se ha pedido un minuto de silencio por los maestros fallecidos en la huelga. No ha habido ningún maestro fallecido en esta huelga, presidente. Entonces, si ha habido, quisiera saber quién es y por qué ha muerto. Porque se supone que si ha habido un maestro fallecido es porque alguien lo mató, de repente la policía, hasta donde yo sé, de la información que tengo, felizmente, a pesar de la violencia con que se ha actuado por algunos dirigentes magisteriales en esta huelga, y yo me voy a referir a eso en mi intervención, no ha habido violencia policial que lleve al extremo de tener algún maestro muerto. Entonces, pediría la aclaración, presidente. Gracias. Sí, acabo de solicitarle a la congresista Lisbeth Robles, señor congresista, que me alcance la relación de los maestros fallecidos que nos ha dicho. Congresista Segundo Tapia, usted puede continuar. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a la ministra de Estado, a la ministra de Educación, Marilú Martins, a la bachiller Marilú Martins. Presidente, hoy salió una encuesta de Pulso Perú, donde, presidente, el 75% de la población pide, presidenta, que la ministra Marilú Martins se vaya, se aparte del Ministerio de Educación. Es decir, presidente, hoy se exige un cambio. Mientras que, presidente, en Alemania, el profesor, el maestro, es el mejor pagado, aquí, en Sudamérica, somos el país que peor paga a sus maestros e incluso tenemos el peor PBI, el último lugar, presidente. Por otro lado, también decirle que la actual ministra de Educación representaría pues la continuidad del gobierno de Ollanta Humala, toda vez que existe acá la resolución número 295, en la que es designada como directora de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, en 9 de julio de 2014, firmado por el exministro Jaime Saavedra. Entonces, presidente, es la continuidad del gobierno de Ollanta Humala. Presidente,